Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio en Canal Diocesano de Televisión que, como dice el título de nuestro programa, pues nos invita a seguir caminando juntos y aunque estemos en el año de la vida consagrada todavía, hoy compartimos espacio con la Vicaría de Laicos, Familia y Vida y también con la Delegación de Apostolado Seglar. Por ello, nuestros invitados, saludamos a don Enrique del Álamo. Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Isaac Martín, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y bueno, pues en primer lugar vamos a recoger, en este programa vamos a hacer balance también de lo que ha sido todo el curso para esta vicaría, ¿no? Porque hemos comentado en muchas ocasiones que a pesar de ser el año dedicado a la vocación de la vida consagrada, pero que fieles laicos, vida consagrada y sacerdotes debemos caminar juntos, ¿no? Y yo creo que en este sentido se celebró un congreso muy importante en el mes de febrero en el que Isaac tuvo la ocasión de participar nada más y nada menos que en Roma. Cuéntanos. Bueno, pues sí, efectivamente fue un auténtico privilegio el poder hacerlo. Era un congreso que convocaba el dicasterio para los laicos, familia y vida por primera vez. Evidentemente se han celebrado muchísimos congresos en Roma en torno al laicado, pero este era especial porque de alguna manera lo que querían hacer es aunar fuerzas en torno a, bueno, pues a un objetivo común, a un tema común, que fue el de la corresponsabilidad entre pastores y laicos. En línea con el proceso sinodal, que yo creo que a todos, pues a todos los que hemos participado activamente en él, nos ha hecho tener experiencias de lo que significa ser pueblo de Dios, de lo que significa trabajar mano a mano pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, pues en esta línea y siempre con la finalidad de impulsar la vocación laical e impulsar la misión que tenemos los fieles laicos en la Iglesia y en el mundo, se organizó este congreso. Estaban invitadas todas las conferencias episcopales del mundo. Desde esta perspectiva pues fue un encuentro precioso, ¿no? Porque allí podíamos compartir cafés pues con un sacerdote albanés, con un obispo de la República Checa, estoy hablando de casos reales, ¿no? Y bueno, alguien de África, de Asia, y por tanto poder, bueno, pues ver cómo están sus iglesias, cuáles son sus preocupaciones. Te das cuenta de que hay evidentemente preocupaciones comunes y que luego también la realidad de la Iglesia es muy distinta en cada uno de los continentes, ¿no? Pero el tema común fue este, el de la corresponsabilidad entre pastores y laicos. De España participamos 3 personas por parte de la Conferencia Episcopal vinculados al Consejo Asesor, don Carlos Escribano, el presidente de la Comisión de Laicos, Familia y Vida, don Luis Manuel Romero, que es el director de esta comisión, y yo por ser miembro del Consejo de Laicos. Y también participó don Miguel Garrigós, nuestro delegado de Familia y Vida, porque fue ponente en el Congreso para presentar uno de los proyectos de la delegación, Family Rock. Ah, el Family Rock, sí. Eso es. Estaba yo pensando que es curioso porque este congreso se celebra del 16 al 18, justo cuando se cumple el 3er aniversario del Congreso Nacional de Laicos nuestro, aquí, de España, ¿no? De hecho, lo comentamos efectivamente porque, bueno, tanto don Carlos como don Luis Manuel y, bueno, yo pues participamos en la comisión ejecutiva del Congreso y de alguna manera lo vimos como algo providencial. En el fondo, lo que quería hacer la Santa Sede con este encuentro es algo muy parecido a lo que hicimos nosotros con el Congreso de Laicos, que es, bueno, pues poner el foco de atención en torno a un tema y que todos, cada uno, bueno, pues con sus singularidades y con sus especificidades, pero trabajemos en común, ¿no? Con la finalidad última de animar el laicado, pero en el contexto del concepto de pueblo de Dios, ¿no? Esto yo creo que es algo que está muy presente. No es que los laicos tengamos que animarnos a ser más en contraposición con sacerdotes o con religiosos, sino que, oye, somos pueblo de Dios y en ese sentido pues tenemos una misión propia, específica, compatible con la de los sacerdotes, compatible con la de los religiosos, pero muy importante. Entonces, es verdad que es algo que llegamos a comentar, ¿no? 3 años del Congreso de Laicos, parece mentira, y junto con ello, pues efectivamente, una iniciativa muy, muy similar a la nuestra. Y se celebra este congreso a los 3 años. Bueno, el título, Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos. Todo esto suena y resuena, pues lo que decía Isaac, ¿no? A sinodalidad y a esta clave en la que estamos viviendo también, ojo, en nuestra propia diócesis, con esta propuesta pastoral presinodal, ¿no? El Papa Francisco escribió un mensaje que bueno, pues yo creo que a los que no participamos en ese congreso, pero que ilumina bastante y que da los puntos o las claves que en él se trataron, los objetivos que se perseguían, ¿no? Si os parece, vamos a repasar. A mí me llama mucho la atención que lo primero que el Papa Francisco señala, o así como idea importante, señala la tentación que existe de no caminar juntos y de ir cada uno haciendo la guerra por su cuenta, ¿no, don Enrique? Sí es, ¿no? Además que queda muy patente, ¿no? en el discurso. Y él utiliza sobre todo por 2 expresiones, ¿no? en esas palabras que dirigió a los que participasteis, ¿no? del Congreso, pero que en definitiva es para toda la Iglesia, como dos expresiones, ¿no? que dejan muy de manifiesto esto, ¿no? Cuando pone
Dice, pensemos en los orígenes. Cuando Jesús envía a los apóstoles y ellos volvieron muy contentos porque los demonios huían de ellos, fue la misión la que dio ese sentido eclesial, ¿no? Que iban de dos en dos, ¿no? y venían contentos, ¿no? Porque habían visto que los demonios huían de ellos, la necesidad del caminar juntos, ¿no? Y luego subraya sobre todo ese de dos en dos, ¿no? Nunca solo, nunca podemos ir solo. Cuando envió a los 12 a anunciar el reino, los mandó de dos en dos, ¿no? Esa idea de caminar juntos, que yo creo que está pues muy, muy presente, ¿no? en todo este discurso. Caminar juntos y compartir una misión, que es otra de las ideas que luego también desarrolla, ¿no? Deja claro que el objetivo es un pueblo unido en la misión. Isaac. Sí, ese lema, ¿no? Tiene mucha fuerza, pueblo de Dios unido en la misión. Y además lo relaciona con la idea de pueblo de Dios en camino, por tanto enlaza directamente con el sínodo, ¿no? Y a mí lo primero que me llamaba la atención cuando allí escuché en directo el mensaje fue algo muy bonito, ¿no? Porque bueno, pues ver que aparece el Santo Padre. Además fue impresionante en el sentido de que bueno, pues él iba en su silla de ruedas, ¿no? Por tanto es la dificultad, el sufrimiento. Esto no le impidió luego aceptar el saludar uno a todos los congresistas. Venía de una audiencia previa, uno se da cuenta de lo que es ser papa, ¿no? Más allá de esto, ¿no? Llevar el peso de la Iglesia sobre sí. Pero bueno, el poder escuchar de él estas dos frases que hilan el discurso, ¿no? Pueblo de Dios unido en la misión, por tanto, la importancia del primer anuncio de la misión evangelizadora de la Iglesia, que es a lo que estamos dedicando nuestros esfuerzos a nivel nacional y también en la diócesis de Toledo con el trabajo del itinerario Primer Anuncio del Congreso de Laicos, y luego Pueblo de Dios en Camino, ¿no? Enlazando con el camino sinodal, con el proceso sinodal que bueno, pues hemos tenido la dicha de poder vivir también en nuestra archidiócesis con esa fase diocesana que fue tan preciosa, ¿no? Y sobre todo me evocaba la experiencia propia, es decir, todos los que participamos en este proceso sinodal, una de las coincidencias, más allá de que pueda haber dudas o incertidumbres o incluso algunos aspectos criticables, coincidíamos en la importancia de qué bueno es saberse Iglesia y qué bueno es saber que tenemos un espacio, que tenemos una responsabilidad dentro de nuestra Iglesia, ¿no? Y esto es lo que se destacaba con esa fase que don Francisco, nuestro arzobispo, ha repetido tantas veces, ¿no? De cuando impulsó el sínodo en su archidiócesis, de que una señora ya mayor le dijo, es la primera vez que la Iglesia me pregunta algo, ¿no? Pues yo creo que la corresponsabilidad, el sentirse unidos, el sentirse comunión, pasa también por ofrecer espacios de participación, y esto es algo pues, que se ha podido vivir en el proceso sinodal y que se buscaba también con el Congreso sobre la corresponsabilidad, es decir, oye, es que todos, como pueblo de Dios, tenemos una misión importante dentro de la Iglesia y también esto nos debe llevar a cumplir con esa misión en medio del mundo juntos, ¿no? Entonces, es como dar sentido a todo lo que estamos haciendo. Uno ve que pues, todo este proceso que hemos emprendido en nuestra archidiócesis con la propuesta pastoral presinodal, a nivel nacional con el Congreso de Laicos, a nivel universal con el sínodo sobre la sinodalidad, pues tiene sentido porque nos está haciendo ir juntos pues hacia este redescubrir qué es la Iglesia, a qué estamos llamados, cómo tenemos que llevar a cabo esta misión y a ofrecer una propuesta de esperanza, en definitiva, que es para lo que existe la Iglesia, para los hombres y mujeres de hoy. Pero el Papa Francisco en el mensaje dice algo también muy importante, y es que para estar bien orientados hacia esa misión, sobre todo se dirige a los fieles laicos, ¿no? Destaca la importancia de la formación de los fieles laicos. Esto es algo que desde la Delegación de Apostolado Seglar y desde otros muchos ámbitos, ¿no? Pero vosotros, Isaac, habéis insistido y habéis ofrecido en numerosas ocasiones a lo largo del curso pastoral. Yo creo que efectivamente esta es una de las notas características de todas las delegaciones, ¿no? Particularmente nosotros lo vimos claro desde el principio porque una de las carencias que veíamos en el laicado, en la archidiócesis, era precisamente la de la falta de formación vinculada al desconocimiento de qué es esto de la vocación laical, ¿no? Es decir, oye, tú estás llamado a ser algo más que un simple bautizado que vive pasivamente su fe. Dios te quiere laico y por tanto te encomienda una misión, pero para el cumplimiento de esta misión necesitas una formación entendida en sentido amplio, ¿no? Como proceso de identificación con Jesucristo, como la adquisición de una forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar profundamente cristiana siguiendo el modelo de Cristo. Y eso es lo que hemos intentado hacer con distintas propuestas y bueno, pues paulatinamente pues efectivamente haciéndose ese hueco, ¿no? Es mucho lo que queda por hacer. Pero el Papa en esa parte del discurso sí es que remarcó mucho la idea de la formación, ¿no? No podemos ser evangelizadores creíbles si no sabemos dar razones de nuestra esperanza, si no conocemos nuestra fe, si no tenemos pues esta identidad cristiana, si no tenemos experiencia de Jesucristo, ¿no? Y esto lo de la formación, insisto, en sentido amplio. Muchas veces confundimos formación con la mera adquisición de saberes, con formación intelectual, efectivamente. Bueno, pues me voy a estudiar un tema, me han dado una charla magnífica sobre la espiritualidad en quien sea, en el último santo más importante, quien sea, ¿no?
y ya estoy formado. No, no es eso, eso es necesario, eso está bien. Eso sí es fundamental. Por supuesto, pero no es solo esto, no es solo el, bueno, pues el conocer la fe, que desde luego lo es desde la perspectiva meramente intelectual, es tener experiencia de fe, ¿no? Y claro, eso es imprescindible. Además, él utiliza una expresión en ese discurso, le tengo aquí delante, ¿no?, para comentarlo como estamos haciendo. Dice, es una formación sobre el terreno, ¿no?, la formación que pide, ¿no?, el Papa Francisco, ¿no?, porque el apostolado de los laicos tiene que ser sobre todo un apostolado desde el testimonio, ¿no?, cogiendo esa idea que señalaba Isaac, ¿no?, de tener esa experiencia viva, esa experiencia fundante, ¿no?, de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, y yo lo cuento, lo comunico con los demás, ¿no?, esa formación que nace sobre todo del testimonio, ¿no?, que yo puedo dar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Sí, él destaca sobre todo esa idea de no formación para uno mismo, para crecer uno mismo y quedarse con ella, sino para compartir y para crecer todos y seguir caminando juntos, ¿no? Bueno, otra de las ideas es el momento de que los pastores y laicos caminemos juntos, un poco a propósito también del lema o del tema de este congreso. Y él dice una frase que a mí me gusta mucho: laicos y pastores juntos en la Iglesia, laicos y pastores juntos en el mundo. La Iglesia no existe para sí misma. O sea, Jesucristo, el Señor, no fundó la Iglesia para decir qué bien vamos a estar aquí, en nuestros espacios, en nuestras cuatro paredes. No, no, la Iglesia existe para evangelizar, para llevar el mensaje del Evangelio a todos, ¿no? Gaudium et Spes, ¿no?, a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Esa es la grandeza de la Iglesia y de su misterio, ¿no? Y precisamente por eso tiene todo el sentido del mundo este mensaje del Papa, decir, oye, juntos dentro de la Iglesia para nuestras distintas iniciativas, actividades, para crecer como comunidad, la idea de comunión, pero también juntos en el cumplimiento de nuestra misión en medio del mundo. Ahí también tenemos que estar y tenemos que hacerlo juntos, ¿no? Y esto tiene muchísimas implicaciones, porque supone pues la idea de que uno es enviado por su comunidad, es decir, cuando un laico está comprometido en la vida pública, por aterrizarlo, ¿no?, y poner un ejemplo, no está ahí porque él por propia voluntad así lo ve, se encuentra cómodo, le apasiona ese ámbito, no, es enviado por su comunidad y al mismo tiempo la comunidad tiene un deber de acompañamiento de esa persona que está ahí en la vida pública, ¿no? Yo creo que esta es la fuerza del mensaje del Papa, ¿no? Unidos, pastores, laicos, por supuesto religiosos, en el mundo también. ¿Cómo? O sea, es la proyección de la comunidad, ¿no? No es que nos envían ahí al mundo y ahí os las apañáis, sino ahí estamos, ¿no?, como comunidad también, enviados por la comunidad y con la comunidad que acompaña. Y yo creo que es algo que también, bueno, pues está trabajando aquí en la archidiócesis. A propósito de esto, me vas a perdonar, pero me venían a la mente los encuentros que habéis hecho con personas que participan de alguna manera en el ámbito de la política, que desde la delegación bueno, pues se han hecho distintos encuentros a lo largo de este último trimestre, me parece, pero sobre todo habéis hecho un documento que habéis presentado en el Colegio de Arciprestes o el Colegio de el Consejo Presbiteral. No, tampoco. No, tampoco. Son tantas reuniones. Pero algo muy parecido a eso. Sí. Fue la formación, una jornada que hicimos desde la Delegación de Apostolado Seglar, la Vicaría para el Clero, una jornada de formación para los sacerdotes y conciliarios de los movimientos y asociaciones de la diócesis, ¿no? Entonces ahí pues se presentó este documento que don Francisco nos pidió, que creáramos una comisión para tratar sobre orientaciones para la participación de los católicos en la política. Hicimos ahí esa pequeña introducción de presentación del documento y luego después tuvimos una magnífica charla de don Luis Argüello, el arzobispo de Valladolid, ¿no?, pues también donde nos daba las claves un poco de ese documento también de los obispos de la Conferencia Episcopal, el Dios fiel mantiene su alianza. Fue en el marco de esa jornada de formación para los sacerdotes, que luego también se utilizó ese mismo esquema en la tarde para la jornada también organizada desde la Delegación de Apostolado Seglar, el Grupo Polis, los cristianos y política. Pero han sido varios los encuentros, ¿no? Sí, desde hace años sí que, bueno, una de las iniciativas que promovíamos desde la Delegación de Apostolado Seglar era la formación de grupos de profesionales cristianos. Esto está en Evangelii Gaudium, es uno de los mensajes fuertes del Papa Francisco en esta encíclica. Y bueno, pues un poco la idea era esta, ¿no? Es decir, tenemos a personas, a católicos que están en política, además lo llamamos así, no hablamos de políticos católicos, sino de católicos que están en política, que es muy distinto, ¿no? Y bueno, era una convocatoria promovida por el pastor, donde bueno, pues se quiere crear un espacio de diálogo, hay una parte formativa, una parte celebrativa, una parte más de compartir, y la verdad es que la primera vez que lo organizamos hace ya años,
tuvo una acogida muy buena. De hecho, algunos de los participantes señalaron qué bien, pero es la primera vez que la Iglesia nos convoca a algo para darnos una palmadita en la espalda y decir, oye, adelante, ánimo, nos encontramos muy solos, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas intervenciones nos dieron luz. Y es verdad que en los últimos tiempos, el año pasado, dentro del proceso sinodal, se organizó en el mes de mayo un encuentro para sencillamente plantearles algunas preguntas y decir, oye, ¿qué pedís a la Iglesia, vosotros como católicos que estáis en política? Bueno, no, en aquel momento no fue solo para católicos, fue para cualquier tipo de político. Hubo personas bueno, pues que no son creyentes, ateas, que están en política y que participaron gustosos y además con un ambiente muy bueno. Esto fue una iniciativa de Don Francisco y estuvo fenomenal. Y bueno, fruto de ella, pues también efectivamente hemos organizado algún otro encuentro ya este año en esta misma idea, ¿no? Es decir, bueno, vamos efectivamente, vamos a acompañar. Y este documento promovido por la Vicaría de Laicos, Familia y Vida, Orientaciones para la participación de los católicos en política, precisamente tiene una doble finalidad, una más formativa, es decir, es una síntesis de la doctrina social de la Iglesia sobre el compromiso de los católicos en política, no la vida pública en general, sino en el ámbito de la política, tan denostada en estos momentos y tan necesitada de regeneración. Y luego hay una segunda parte donde se insiste en esta idea del acompañamiento, es decir, en tanto que sois católicos, y en tanto que la Iglesia os pide que os hagáis presente en el mundo de la política para transformar la realidad y tratar de mejorarla, no estáis solos, tenemos el deber de acompañaros, ¿no? Y por ahí va un poco el documento, que la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Estupendo. Bueno, volviendo al tema del congreso que se celebró en el Vaticano en el mes de febrero y en el que participaste. Antes nos has contado, Isaac, que don Miguel Garrigós bueno, expuso una experiencia que forma parte de lo que es la pastoral de la Delegación de Familia y Vida, Family Rock. No sé si nos puedes compartir otras experiencias o... Dentro del programa del Congreso había un momento fuerte relativo a la formación, precisamente. Entonces, bueno, pues la verdad es que nuestra archidiócesis fue seleccionada, la Delegación de Familia y Vida, para contar esta experiencia de trabajo con matrimonios jóvenes. Family Rock es una propuesta de formación, de convivencia, efectivamente, durante los 5 primeros años de matrimonio. Un poco también en esta idea, ¿no? Es decir, oye, como Iglesia os formamos como futuro matrimonio a través de los cursillos prematrimoniales, administramos el sacramento del matrimonio, pero luego nos olvidamos de vosotros. Pues no, la Iglesia tiene también una propuesta que ofreceros, ¿no? Y es lo que estuvo presentando don Miguel, además lo hizo fenomenal. Y sí que hubo iniciativas pues muy distintas, tanto a nivel de jóvenes, de familias, incluso formación en movimientos, que es verdad que te hace ver la riqueza de la Iglesia y que también, esto lo digo con humildad, pues te hace ver que en Toledo no vamos muy mal. O sea, que en Toledo sí que tenemos una riqueza de formación, de propuestas. Es más, lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Porque es mucho son muchas las carencias, ¿no? Pero efectivamente fue un poco insistir en esta idea, ¿no? Una formación, pero dirigida al apostolado, formación para el apostolado, es decir, para llevar a cabo ese compromiso fiel. Un poco en la línea del Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Discípulos, misioneros. Estamos constantemente formándonos, constantemente creciendo, madurando en la fe, pero al mismo tiempo que estamos haciendo esto, estamos compartiendo esa fe con los demás, ¿no? Entonces es bonito ver, pues eso, cómo la Iglesia es muy rica, es muy amplia, está presente en todos los continentes, y aunque hay inquietudes compartidas, hay necesidades diferentes, ¿no? Pero esa riqueza de la Iglesia a nivel universal es algo muy, muy importante. Personalmente, como delegado de Apostolado Seglar, la participación en este congreso, ¿cómo la valoras? Si tuvieses que dar un titular de lo que ha sido sobre este tema de la corresponsabilidad entre laicos y sacerdotes. Pues sencillamente insistiría en el lema del Santo Padre, ¿no? Pueblo de Dios unido en la misión, pues la necesidad de caminar juntos para la realización de la misión. Esta sería la idea, ¿no? Entonces, el ver que estábamos compartiendo en un mismo espacio cardenales, obispos, religiosos, sacerdotes, laicos, de todos los continentes, con una misma fe, una misma Iglesia, un mismo Señor, es algo, bueno, no existe nada igual a nivel universal, ¿no? Entonces, yo creo que, por lo menos para mí, me hace reafirmarme en la idea de que la Iglesia es algo muy grande, que tenemos una importante misión y responsabilidad, porque al final la Iglesia de hoy somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de edificar la Iglesia en el momento presente y, por tanto, lo malo que le pasa a la Iglesia es responsabilidad nuestra, lo bueno que le pasa a la Iglesia es de Dios, pero también lo hace a través de nosotros, ¿no? Entonces, para mí, esto ha sido algo muy importante, ¿no? Como un reforzamiento, ¿no? En esta necesidad de seguir dando nuestra vida para tratar de hacer realidad la misión a la que estamos llamados. Y antes de cerrar esta primera parte del programa, luego hablaremos
de distintas iniciativas que se van a celebrar esta semana, ¿no? Por parte de la Delegación de Apostolado Seglar, el Día de la Acción Católica Pentecostés, pero antes se cumplen 3 años, se han cumplido del Congreso Nacional de Laicos, ¿y ahora qué? ¿Qué se está haciendo? Pues seguimos caminando. Después de lo que supuso la pandemia, ¿no? Porque es verdad que termina el Congreso y un mes después estamos encerrados, ¿no? Nunca dejamos de trabajar, es verdad que en este programa hemos tenido oportunidad de compartirlo, empezamos a ver cómo impulsarlo, finalmente el año pasado ya se lanzó la propuesta de trabajo del post-congreso. Eran 4 los itinerarios identificados: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la vida pública. Se decidió empezar a trabajar el itinerario primer anuncio, simultaneándolo con el proceso sinodal, en este año a nivel de etapa continental, llevar a cabo un ejercicio de discernimiento sobre cómo estamos en nuestras comunidades en torno al primer anuncio, es decir, cómo está la prioridad del primer anuncio presente a nivel personal en nuestras vidas, a nivel de nuestras comunidades, qué es lo que nos pide el magisterio de la Iglesia y la palabra de Dios en torno al primer anuncio, y a partir de aquí qué cosas podemos hacer para cambiar la realidad, ¿no? Esto es lo que hemos estado haciendo hasta este momento. Ahora, en el mes de mayo, estamos analizando desde el Consejo Asesor de Laicos las propuestas que se han recibido desde las diócesis para, en una jornada que habrá próximamente el día 3 de junio a nivel nacional, con una parte formativa además abierta a todo el mundo, a cualquier interesado, pues presentar esta síntesis y ver hacia dónde podemos caminar y, sobre todo, articular el siguiente paso, que es un encuentro nacional de laicos. No como el Congreso de Laicos, porque en dimensiones no va a ser igual, evidentemente, pero sí un encuentro a nivel nacional que va a tener lugar en febrero del año 2024 para trabajar el primer anuncio. Hemos hecho una especie de ver, ¿no?, de cómo estamos en torno al primer anuncio, y ese momento será con una dinámica muy similar a la del Congreso, por tanto, formación, celebración, experiencias, diálogo, debate, propuestas, ver qué podemos seguir haciendo para impulsar el itinerario primer anuncio. Todo esto en coordinación con la Comisión de Catequesis de la Conferencia Episcopal, que tiene un grupo de trabajo, un área de primer anuncio, y lo bonito es esto, ¿no?, que todas las diócesis, movimientos y asociaciones a nivel nacional estamos hablando este lenguaje común, ¿no? Estamos en esta dinámica, en mayor o menor medida, de una manera u otra, cada uno encontrando sus caminos, pero insistiendo en la necesidad del primer anuncio. Y a mí lo que no deja de sorprenderme es cómo esto, de manera providencial, sigue estando también en plena conexión con el discurso del Papa, con las iniciativas de la Santa Sede, con lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Entonces, esto por lo menos a mí me ratifica en la idea de que estamos caminando por aquí porque el Señor lo quiere. El primer anuncio que se ha tocado a lo largo de este curso también ha sido el tema del curso de formación complementaria, que les ofrecemos también en directo, y por cierto el próximo viernes será la última de las sesiones. Bueno, dejamos aquí esta primera parte del programa y luego volvemos y me habláis de Pentecostés, me habláis del Día de la Acción Católica y también de esa jornada que organizáis el Apostolado Seglar. Enseguida volvemos. Bueno, pues el próximo fin de semana, este domingo ya celebramos Pentecostés, y ante esto el Día de la Acción Católica y también la jornada de Apostolado Seglar, de los encuentros de los que vamos a hablar a continuación con Isaac Martín y don Enrique del Álamo, que siguen con nosotros. Empezamos hablando del encuentro que organiza la Vicaría de Laicos, Familia y Vida, la Delegación de Apostolado Seglar, el sábado 27 de mayo en Valmojado. Así es, coincidiendo con esta jornada de Pentecostés, pues la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, ¿no?, como presentes, ¿no?, en el nacimiento de la Iglesia. Y pues este año hemos querido recuperar, ¿no?, esta jornada del Apostolado Seglar, que se venía celebrando todos los años, ¿no?, cuando no coincidía con la jornada de fin de curso. Es verdad que estos años atrás, con el tema de la pandemia y esto, no se ha celebrado.
y bueno, pues vamos a recuperarla y lo vamos a hacer en la parroquia de Valmojado. Volvemos a lo mismo, habéis escrito un mensaje, habéis dirigido un mensaje, ¿no?, a los presidentes consiliarios de movimientos, asociaciones y en general a todos los fieles. Y bueno, insistís en la comunión de todos los bautizados, especialmente de los laicos, pero sí de que bueno, pues sigamos caminando juntos pues con sacerdotes y que participemos de este encuentro, ¿no?, de este encuentro, de esta jornada el sábado, en una triple clave: formativa, convivencial y celebrativa. Sí, efectivamente, desde que lanzamos esta jornada, que bueno, la verdad es que tiene muchísima tradición en nuestra archidiócesis, porque antes con otro esquema y otra dinámica, pero siempre ha habido encuentro. La vigilia de Pentecostés era un día muy importante, desde cuando yo era joven y que recuerde, lo cual hace ya muchísimo tiempo, pero antes incluso, ¿no? Es decir, digamos que la celebración en torno a Pentecostés, relacionándolo con el Día de la Acción Católica del Apostolado Seglar, pues ha sido algo muy cuidado en la archidiócesis. Entonces, en línea con esta tradición, ¿no?, pues desde la delegación hace ya años, pues impulsamos efectivamente este modelo de jornada itinerante. Hemos estado en distintos puntos de la archidiócesis con esa triple clave que mencionabas, ¿no?, con un momento importante de formación en torno, pues un poco a las necesidades del momento, siempre vinculándolo pues a la propuesta pastoral del año. Una parte importante también de convivir, es decir, vamos a una parroquia, pues queremos conocer a la gente que está allí, saludarse, tener un momento de tranquilidad, tomarse un aperitivo, un café, en fin, tener un momento tranquilo de compartir. Incluso en algunos años pues hemos tenido alguna visita turística por la zona, por ejemplo cuando estuvimos en Yepes. Y luego un tercer momento, que es la celebración de la Eucaristía, presidida siempre por el señor arzobispo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un encuentro muy sencillo, pero al mismo tiempo bonito, al cual están invitados no solo los movimientos y asociaciones, sino en general pues todos los laicos de parroquia, ¿no? Es una manera de celebrar el día Pentecostés, que es nuestro día, es el día, por supuesto, de toda la Iglesia, pero no podemos olvidar ese segundo apellido, el día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Habladme del tema de la ponencia, en el que también va a estar muy presente lo que hemos comentado antes del primer anuncio, y quiénes van a intervenir. Bueno, pues pensamos, ¿no?, a la hora de esa parte formativa, ¿no?, de la jornada, pues en continuar con lo que se estaba trabajando pues, durante todo el curso, ¿no?, que ha sido, pues como decía Isa antes, también en profundizar en ese de los primero de los 4 itinerarios del Congreso de Laicos, que es el primer anuncio, ¿no? Pues bueno, pues en ese sentido pues planteamos la formación pues con una charla sobre el primer anuncio, ¿no? Y bueno, pues para ello pues hemos invitado pues a Eva Fernández y a Fran Ramírez, que es, bueno, Eva Fernández, la presidenta de Acción Católica a nivel nacional, y Fran Ramírez, el responsable del proyecto de 440 que tiene la Acción Católica. Y bueno, ellos tienen una charla sobre el primer anuncio, la verdad en plan dinámico, que no es tanto de escuchar, sino que es hay que ir a verla. Estando Fran, no vais a permitir. Entonces, por eso optamos, ¿no?, por este formato, que no fuera una charla al uso, sino que fuera algo un poco diferente y sobre todo que nos hiciera reflexionar, ¿no?, sobre la necesidad que tenemos del primer anuncio en este momento. Eva, que estará el viernes, yo vuelvo a insistir, sí, parece que estoy intentando aquí vender, pero es así, el viernes cierra el ciclo de conferencias del curso de formación complementaria en el seminario a las 6. Efectivamente, estamos todos invitados, una vez más, es el cierre de este curso. Hemos hecho un repaso del primer anuncio como prioridad pastoral, el primer anuncio desde la vida consagrada, el primer anuncio desde la parroquia, y ahora, bueno, pues vamos a hablar un poco, bueno, pues el primer anuncio en esta clave, ¿no?, también de corresponsabilidad, vocación laical, necesidad de que todos tengamos claro que estamos llamados a anunciar a Jesucristo, y vamos a contar efectivamente con ella el viernes, y el sábado pues irá a Valmojado, o sea que la vamos a explotar bien. Sí, estupendo. Sí. La jornada de Valmojado en esa clave celebrativa termina con la Eucaristía a las 7:30. Así es. A las 7:30 tenemos... 7:30... Eso es. No. A las 7:30 tendremos lo que es un ratito de exposición del Santísimo y vigilia de Pentecostés, preparando así pues la venida del Espíritu Santo, ¿no? Y luego ya a las 8 por la celebración de la Eucaristía presidida por don Francisco. Estupendo. Y el domingo, 28 de mayo, el Día de la Acción Católica General, que también lo celebran. Sí, efectivamente, todos los años, desde hace ya también muchísimos, pues la Acción Católica General, convocada por su presidente, en este caso por Paco Cano, por don Francisco Cano, pues se une en el Seminario Mayor para tener un momento de oración, un retiro en el contexto de Pentecostés,
después la celebración de la Eucaristía en la catedral, en la misa de 12 presidida por el obispo, y luego pues suele haber un momento de compartir una comida, una visita turística después. Entonces es un día también muy importante para la Acción Católica General porque se reúne con su obispo y también porque bueno, pues se celebra, ¿no? Esa militancia en la Acción Católica. Además es el día en el cual aquellas personas que llevan ya un recorrido en los grupos de Acción Católica y se sienten llamadas a integrarse más en esta asociación, pues dan lo que se conoce como el paso a la militancia, ¿no? Y se renueva el compromiso militante por parte de los demás miembros de la Acción Católica. Entonces, bueno, pues es un día bonito y bueno, pues también desde aquí hacemos un llamamiento a todos los militantes de Acción Católica, pues para que no falten a esta cita tradicional que hace, bueno, pues nos permite estar juntos, rezar juntos, compartir la Eucaristía y también convivir. Y es una alegría, a mí es algo que no todos los años he podido participar, pero siempre que puedo lo hago. Pues ver a tus mayores, ¿no? Personas que llevan toda la vida militando en la Acción Católica, dándose en sus parroquias, que son ejemplo, que son testimonio y que están ahí, ¿no? Ver también a las nuevas generaciones, ver cómo hay jóvenes de Acción Católica pues que están pues dando sus pasos, asumiendo sus compromisos, y enlazar con las generaciones intermedias de edades múltiples, pues es algo muy bonito, ¿no? Y pues que también hace que merezca la pena el participar en esta actividad. El domingo será esa jornada. Bueno, aprovechando y antes de hablar de la jornada de fin de curso, que se celebrará el 3 de junio, y de que bueno, nos cuenten cómo se va a celebrar, como vicario de Laicos, Familia y Vida, como delegado de Apostolado Seglar, hemos estado volcados este año en la vida consagrada, segundo curso de la propuesta pastoral presinodal, el año pasado fue el de los laicos, y bueno, pues parece que a mí me gustaría no que quede la sensación de que hemos dejado aparcado o que os hemos dejado aparcados, ¿no? Que los laicos no han hecho nada o que no han tenido sus momentos. Sí que los han tenido, de hecho los siguen teniendo, ¿no? Pero bueno, como vicario y como delegado, ¿qué balance hacéis de este curso pastoral 2022-2023? Hombre, pues el balance siempre es positivo, ¿no? Es decir, yo creo que es una suerte, es una gracia, ¿no? El tiempo que estamos viviendo, el momento de la Iglesia, ¿no? Tanto a nivel mundial, a nivel español o a nivel nuestro diocesano que estamos viviendo, pues no deja de ser una gracia, donde estamos viendo continuamente esa acción de Dios, ¿no? En medio de nosotros. Por tanto, el balance siempre positivo, ¿no? Y yo creo que aterrizando un poquito más, ¿no? en lo que nos preguntas, pues yo me atrevería a decir, y también un poco de la experiencia personal y de la gente con la que comparto, ¿no? Pues ha sido un año pues muy bonito, ¿no? Para conocer de cerca esa realidad que a veces desconocida de la vida consagrada, ¿no? Y si preguntas, ¿no? Pues a la gente de las parroquias, si preguntas pues cuando te encuentras, pues este año pues hemos querido poner en todas nuestras actividades siempre en valor, ¿no? El testimonio de la vida consagrada, hemos contado con testimonios, con presencia de ellos, y siempre pues se ha agradecido mucho, ¿no? Pues el conocer a un gran desconocido, ¿no? Que es la vida consagrada, ¿no? En nuestra diócesis. Entonces por eso yo me atrevo a decir, ¿no? que ha sido un año pues muy bonito, porque hemos podido pues descubrir una parte importante del pueblo de Dios que quizá teníamos tanto olvidada porque no se les ve. No pero hacen mucho ruido. Que no se les vea y que no hagan ruido, sin embargo hacen de no todo, quiere decir que no sean importantes, ¿no? Entonces yo pienso, por ejemplo, pues en mi comunidad, ¿no? En Valmojado, pues este año que hemos tenido la oportunidad de visitar también pues varios conventos y conocer pues distintas realidades, ¿no? de vida consagrada, pues ha sido bonito también pues para la parroquia, ¿no? En el sentido de decir oye, que es que no conocíamos esto y hay que ver lo que hacen las monjas, ¿no? Como solemos decir, ¿no? Isaac. Sí, yo coincido plenamente con Quique. No hay que olvidar que la propuesta pastoral presinodal tiene como objetivo no trabajar de manera, digamos, departamentalizada cada una de las tres vocaciones. Si el año pasado tocaban los laicos, pues hablamos de vocación laical, ahora vocación religiosa, el año que viene vocación a sacerdocio y ya está, ¿no? Es que nos conozcamos mejor entre las tres vocaciones para querernos más, ¿no? Entonces es una propuesta pastoral de comunión, de crecimiento en comunión, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente la gran enseñanza del año ha sido esta, ¿no? La belleza de la vocación a la vida consagrada, ¿no? Cuánto bien hacen las personas que desde lo oculto, desde lo escondido, han decidido abandonar absolutamente todo para servir a Dios y a la Iglesia. Que no olvidemos que están sirviendo a la Iglesia, unas de manera activa, unas personas de manera activa, otras de manera contemplativa, pero en ambos casos
es un servicio a la Iglesia, ¿no? Entonces, la oportunidad de conocer estos testimonios, el compartir en la jornada de fin de curso, en la jornada de pastoral o ahora en breve en la jornada de fin de curso, pues esos momentos, ¿no? con tantos religiosos y religiosas que han venido más que en años anteriores, pues es algo muy bonito porque te hace caer en la cuenta de que efectivamente están ahí, te hace comprender mejor cuál es su papel y su misión, que es muy relevante, y sobre todo pues te permite ver la belleza que tiene la vocación, ¿no? Y cuando pues tratas con ellos, ¿no? Y les ves pues esas caras de felicidad, esa entrega plena, pues es algo muy precioso. Me estoy acordando ahora la Misa de la Paz, ¿no? Por ejemplo, pues que hemos tenido presentes algunas personas de distintas congregaciones que estuvieron dando su testimonio con don Francisco y en ámbitos muy distintos, en unas pastorales muy diferentes, ¿no? Pero pues, con esa misma vocación, ¿no? A la vida consagrada, pues es algo precioso y por lo que dar gracias a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la gran virtud de esta propuesta pastoral presinodal, ¿no? Centrar el foco de atención en una vocación para conocernos más y crecer para en compartir comunión. y enriquecer, ¿no? Eso Desde es. ahí. Bueno, el año que viene les tocarán a los sacerdotes esto de la corresponsabilidad, que yo creo que aquí en la diócesis de Toledo ya, como decía Isaac, lo ponemos en práctica, pero bueno, ponemos el foco en ellos. Por último, jornada de fin de curso, el 3 de junio. ¿Qué debemos saber de ella? Y bueno, yo ya desde aquí anuncio que lo vamos a ofrecer en directo en radio y televisión, pero que hay que ir. La presencialidad es muy importante. Pues mira, yo creo que podríamos hacer un ejercicio ahora de coger todos el Padre Nuestro de este domingo y leer en la página 3 el escrito de nuestro arzobispo, ¿no? Donde nos habla pues, claramente de estas jornadas de fin de curso, ¿no? Y hay una frase que además creo recordar que viene en negrita, y si no viene en negrita es que yo la tengo subrayada, ¿no? Cuando dice, a esta jornada tenemos que ir todos, y cuando digo todos me refiero a todos, ¿no? Lo dice así textualmente, ¿no? Tenemos que ir todos, y cuando digo todos me refiero a todos, ¿no? Y en ese escrito, pues don Francisco da, pues como siempre, ¿no? sus 3 claves, ¿no? De las que tenemos que ir, ¿no? Primero, por la importancia de la comunión, ¿no? Y tenemos que hacer efectiva pues, nuestra comunión, ¿no? Y una comunión que sea visible, ¿no? Que no sea una comunión solo de boquilla o una comunión en la oración, que es importante, por supuesto, pero que sea una comunión visible, ¿no? Y por eso él dice, ¿no? Pues ahora que a fin de curso, pues en todas las parroquias solemos hacer un viaje con catequistas, con niños, con familias de fin de curso, pues vamos a participar de esta jornada diocesana de fin de curso, ¿no? Aparte de cualquier otra cosa que queramos hacer, ¿no? Por tanto, primera idea que dice don Francisco es la comunión. Segundo, ese carácter celebrativo en torno al obispo, es decir, como iglesia diocesana nos juntamos, ¿no? Pues para celebrar con el obispo como pastor propio del pueblo de Dios que camina en Toledo y esa celebración con la riqueza que trae consigo, ¿no? Y tercero, pues esa dimensión también pues de acción de gracias a Dios por todo este curso y por todo lo que ha supuesto pues el profundizar, ¿no? Como decíamos antes, en la vocación a la vida consagrada. Entonces yo creo que tenemos motivo más que de sobra para participar, ¿no? Y como dice don Francisco, cuando digo que tenemos que ir todos, con ese todos me refiero a todos. A todos, ¿no? Además es que cabe el riesgo de, claro, la vida consagrada, lo que decía antes Isaac, pues las jornadas de pastoral se llenaron, gracias a Dios, de consagrados y de consagradas, también de laicos, pero nunca había visto yo una participación tan... Y podemos caer en el error de pensar, bueno, pero este año como está dedicado a ellos, pues que sean ellos los que vayan, ¿no? Y creo que no, que esta jornada es para todos, ¿no? Es una jornada para todos, además desde la organización está pensado, ¿no? en para todos, ¿no? Que haya su tiempo y su espacio pues para todos, ¿no? Y creo que eso es lo bonito y lo grande de esta jornada, ¿no? Que podamos unirnos como diócesis en torno al obispo con un objetivo, que es el de dar gracias a Dios por este curso pastoral. Estupendo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A partir de qué hora? ¿Dónde hay que estar? Y si hay que inscribirse. Bueno, pues estamos convocados de 11 a 11 y media, más o menos para como ese tiempo de acogida, en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Frente a la Catedral, ¿no? Es donde vamos a comenzar esta jornada este año, ¿no? Así tendremos ese acto de acogida, de bienvenida, y de allí marcharemos a la Catedral para celebrar esta Eucaristía de acción de gracias, ¿no? Que es el centro de la jornada, ¿no? El dar gracias a Dios por este curso pastoral. Después de la Eucaristía tendremos esa asamblea diocesana de fin de curso
que es un momento importante también dentro de nuestra propuesta pastoral. El año pasado pues lo celebrábamos en Guadalupe, si recuerdan pues todos, ¿no? De esa manera festiva, ¿no? y numerosa, ¿no? en el patio del Peregrino de Guadalupe, donde pues exponíamos un poco pues las conclusiones de las aportaciones que habíamos hecho como diócesis a esa fase sinodal, ¿no? Y este año, ¿qué es lo que vamos a tratar en esta asamblea? Pues de la misma manera, ¿no? Pues las conclusiones de las aportaciones que nos han ido llegando sobre esa pequeña encuesta, ¿no? que planteábamos junto con la carta pastoral sobre el conocimiento y que tenemos en nuestras realidades de la vida consagrada, lo que esperamos de ellos, lo que podemos aportarles también como comunidad diocesana a ellos. Entonces expondremos un poquito los resultados de todas estas aportaciones y también don Raúl Muelas, como vicario de la vida consagrada, pues nos expondrá también una panorámica de la situación de la vida consagrada en nuestra diócesis y que conozcamos pues en profundidad, ¿no? Pues cuál es la situación, ¿no? Que tenemos una gran riqueza, tenemos una gran variedad, pero que también es verdad que necesitamos pues, de ayudar mucho, y como lo estáis haciendo y poniendo de manifiesto también en los programas en el canal diocesano, que necesitamos de ayudar a nuestras comunidades religiosas que están viviendo pues ese invierno vocacional, ¿no? Y que muchos de nuestros conventos pues son religiosos pues muy mayores y con las dificultades que ello conlleva, y algunos también pues con problemas económicos. Entonces pues también presentar la realidad concreta, ¿no? y actual, ¿no? Que se está viviendo de la vida consagrada en nuestra archidiócesis. Y luego, como cosa pues bonita también y que a todos nos gusta, ¿no? Pues intercalado, ¿no? Con algún testimonio de alguna consagrada, ¿no? Que creo que eso pues nos gusta a todos, ¿no? y nos hace por dar gracias a Dios por esta vocación tan bonita, ¿no? Dentro de la Iglesia. Luego tendremos un rato para la comida, ahí en el seminario, ¿no? Que se habilitarán diferentes espacios, ¿no? para la comida. Y por la tarde tendremos una actividad que hemos llamado así como una ruta catequético-testimonial, ¿no? Por los distintos conventos de la ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, pues los distintos grupos que vayan viniendo podrán ir recorriendo alguno de los conventos de vida religiosa de la ciudad y conocer un poquito el testimonio, la vida de las religiosas, ¿no? que allí viven, y también un poco pues el patrimonio de los conventos, que es muy rico, ¿no? Y como todos sabemos. Y terminaremos la jornada como un acto último, ¿no? y todos juntos en la iglesia de los jesuitas, donde se va a presentar un oratorio de San Juan Pablo II, ¿no? Que se ha titulado así, y es pues con una serie de canciones presentar la vida del Papa Juan Pablo II, ¿no? Una obra que ha preparado el sacerdote diocesano Sergio Farto, que está de vicario parroquial en la parroquia de Fuensalida, y bueno, ha preparado esta obra, y nos pareció pues un momento bonito para cerrar, ¿no? Esta jornada de fin de curso. Volviendo al tema de caminar juntos, señalar que la Delegación de Adolescencia y Juventud ha hecho coincidir su jornada de jóvenes precisamente ese día, porque bueno, aparte de ese concierto lo interpretan ellos, ¿no? El Coro Joven Santa Cecilia, me parece. Pero bueno, que también desde la delegación se ha hecho esa convocatoria para que se unan a esto, ¿no? Nada más. El 3 de junio, ¿nos tenemos que apuntar en algún sitio? ¿Hay alguna manera de...? Pues hemos habilitado un formulario de inscripción, ¿vale? Porque no como hacemos en las jornadas de pastoral, que es un formulario individual, ¿no? Sino lo que queremos es un poco un formulario de grupo, por decir de alguna manera. Es decir, por de la parroquia tal vienen tantos, del movimiento tal vamos a ir tantos, ¿no? Primero para nivel organizativo, ¿no? Pues para saber pues cuántas personas van a ir, porque no es lo mismo preparar una jornada para 300 que para 1500. Claro. Entonces necesitamos pues el saber cuántos vamos a estar, ¿no? Y luego también, ¿no? Pues a la hora de hacer la distribución, ¿no? de esa ruta catequético-testimonial de por la tarde, pues para poder hacer la ruta pues necesitamos saber un poco pues cuánta gente viene y poder hacer así la distribución, porque los conventos, aunque son 8, pero todos sabemos que no son muy grandes, entonces no podemos ir 300 personas de golpe a un convento. Entonces para poder organizarlo, por eso pedimos el hacer esa pequeña inscripción. Y luego, pues igual, ¿no? Como el año pasado en Guadalupe, pues don Francisco quiere entregar un recuerdo, ¿no? a todos los participantes.
Entonces, por eso necesitamos saber también cuántos van a venir, ¿no? Un número aproximado. Entonces, por eso es necesario apuntarse. Lo hemos hecho a través de un formulario Google, muy sencillo, pero también se puede hacer a través de correo electrónico, enviando un correo pues a vicariolaicos@architoledo.org o a la Secretaría General del Arzobispado de Toledo, llamando por teléfono, como sea, pero que nos comuniquen las parroquias, los grupos, los movimientos, cuántos van a venir para poder organizar la jornada. La jornada. En www.architoledo.org también encontramos el enlace del formulario. Estupendo. Don Enrique del Álamo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ti. Isaac Martín, gracias. Gracias a ti, Conchi. Y a todos ustedes también, gracias por su atención y nosotros la semana que viene, como estamos en el año de la vida consagrada, terminamos mayo en el convento de Santa Isabel, el convento de Clarisas de aquí de Toledo. Gracias y hasta la semana que viene.